Hola, hola, buenas tardes. Estamos ya esta tarde en directo para hablar de probióticos. Hemos empezado un poquito antes de lo planificado, espero que hayáis podido ver mis notificaciones de que íbamos a avanzar el directo. Así que, bueno, si me oís bien, vamos empezando, que es un tema un poco complejo y me gustaría poder solucionar todas las dudas que tengo apuntadas sobre el tema de probióticos que me habéis ido escribiendo, y también los que estáis en directo, como siempre, recordaros que me podéis dejar las dudas que necesitéis y que os vayan surgiendo, que tengáis anteriormente, vuestros casos, lo que queráis, aprovechad, ¿vale? Y recordaros pues que todos los miércoles con Neus estamos por la tarde sobre las 8:30 comentando los temas que me vais comentando. Ya se me está agotando la lista, estos últimos temas, así que si me queréis dejar por aquí, por el chat o por privado, qué temas os gustaría que hablara los próximos miércoles, pues lo voy apuntando, ¿vale? Así que nada, la pregunta del millón es: ¿cuál es el mejor probiótico? Toma ya, como si fuera tan sencillo de contestar, ¿no? Aquí es muy importante entender que, es decir, yo os contestaría ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el mejor según el qué, ¿no? Los probióticos en las últimas décadas se han utilizado para muchísimas cosas, entonces es muy importante entender para qué situaciones realmente son más importantes y cuándo debemos a lo mejor tenerlos, ¿no? Tenemos que tener más en cuenta. Yo desde ahora ya hace 10 años que me dedico a esta profesión y he utilizado probióticos muchísimo. Y como os iré explicando, cada vez utilizo menos los probióticos porque tenemos que tener mucho cuidado muchas veces con los probióticos. Antes se utilizaba y se decía, bueno, no va a pasar nada, pero cada vez se están encontrando más problemas y esto lo tenemos que tener. Perdonad que se ha pausado un momento. Entonces, yo os quería hablar sobre todo de 3 situaciones que sí que es muy claro que tenemos que dar sí o sí probióticos, ¿sí? La primera sería antibióticos, y aquí tenemos la duda de Rousset, de qué tipo de probióticos dar cuando se pautan antibióticos. Antibióticos es el momento más importante en el que hay que dar probióticos. Este tema aún está en muchos estudios porque, en principio, la única cepa, el único bichito que aguanta la toma de antibióticos es un tipo de levadura que en realidad no es una bacteria, ¿vale? Los probióticos son aquellas bolsitas o capsulitas que tienen bacterias dentro, ¿sí? Vale, y que sabemos que pueden contener pues bacterias, levaduras, que también tienen sus beneficios. Pues bien, seguramente conoceréis el nombre comercial, que es ultralevura, pero en realidad es una levadura que se llama Saccharomyces boulardii. Y este es, digamos, el único que aguanta los antibióticos y es el que deberíamos tomar mientras estamos antibióticos. ¿Qué pasa? Cuando nosotros a lo mejor tenemos cándidas, o que le suele pasar a muchas personas que después de antibióticos acaban teniendo candidiasis, o tenemos realmente el intestino muy muy hecho polvo, nos sientan muy mal los antibióticos, recomendamos dar otro probiótico. Y aunque queden vivitas 2 bacterias de ese probiótico, igualmente lo solemos dar. Un probiótico que sea con el máximo de cepas posibles y que sean bacterias más útiles que no esta, ¿no? Entonces, en esos casos sí que podríamos dar uno de los probióticos que os comentaré ahora durante, ¿vale? Pero en principio durante el antibiótico se tendría que tomar el Saccharomyces boulardii y después del antibiótico, es decir, cuando los días que ya hemos dejado, deberíamos tomar durante mínimo 20 días, y esto es importantísimo, ¿vale? Que no os vendan en la farmacia, pues una semana, 3 días, no. Los probióticos siempre, siempre, siempre mínimo 20 días, es el tiempo en el que se empiezan a instalar y empieza a haber un cambio real de la proporción de bacterias. Después sí que podemos hacer un probiótico de alta gama, que decimos que significa que tiene el máximo de cepas, de especies diferentes, y el máximo de número posible, ¿vale? Porque sabéis que los antibióticos se lo cargan
todo, ¿no? En el caso de antifúngicos también haríamos lo mismo, pero no haríamos la levadura durante el antifúngico, sino que después de los antifúngicos y siempre y cuando ya no tengamos sintomatología, daríamos probióticos, ¿vale? Y también siempre y cuando, es decir, cuando hablamos de sintomatología hablamos porque a veces la candidiasis intestinal da sintomatología de barriga hinchada y de gases, siempre y cuando no hayan estos síntomas, ¿vale? E igualmente, aunque tomemos antibióticos, siempre que si estamos tomando probióticos y tenemos síntomas de barriga hinchada y de gases, hay que parar y hay que revisar con un profesional para que este probiótico no nos acabe generando un problema, ¿vale? Es decir, un síntoma de que el probiótico quizá no se está colocando bien es que me dé gases y que me dé dolor de barriga por culpa del hinchazón, ¿vale? Para los que os estáis uniendo ahora, vuelvo a repetir, el primer caso en el que sí o sí recomendamos o solemos recomendar probióticos es con el uso de antibióticos y con el uso de antifúngicos, sean naturales o sean químicos, ¿vale? El segundo motivo sería cuando tenemos diarrea o heces muy blandas. Durante esta sintomatología solemos recomendar esto. El mismo, el Saccharomyces boulardii, para las diarreas suele ir muy bien, tiene muchos estudios, pero lo mismo, cada vez hay más estudios que en otros tipos de cepas también nos ayudarían mucho, ¿vale? Entonces, a veces depende también dónde estemos, lo que nos hayamos llevado, el país a lo mejor, será más fácil encontrar uno u otro y el Saccharomyces boulardii, que es el que, por ejemplo, una de las marcas es la ultralebura, que es el más conocido, quizás es más fácil de encontrar, ¿vale? O sea que por lo menos es ese, que es como el mínimo, ¿vale? El tercer motivo sería en un viaje a zonas tropicales, que tenemos más posibilidades de que por contacto con agua o porque han lavado las frutas o las verduras con agua de allí o hasta porque nos hemos bañado en un lago o en un río y por lo que sea hemos cogido algún tipo de parásito de bacteria. Si en todo el viaje nos vamos tomando un probiótico, que obviamente intentar pedir que sea un comprimidos, no en polvo, por lo de llevarte unos polvitos raros en la maleta, es intentar poner bacterias buenas, beneficiosas, para que puedan, pues protegernos un poquito el terreno, aunque no nos lo aseguramos, ¿no? Dependiendo de lo que vayamos a tomar, pero nos pueden proteger un poquito el terreno en el viaje, ¿vale? Estas serían las tres situaciones claras. Quiero que lo memoricéis para todos vuestros familiares y contactos porque es importante, porque a día de hoy aún me siguen viniendo a consulta personas que han tomado muchísimos antibióticos y que no se han tomado probióticos durante o después. Y luego tenemos unos problemas que tardamos muchos años en solucionar, así que a veces evitamos muchos problemas si tomamos probióticos, que de verdad que no es tan difícil acordarnos de hacerlo, ¿vale? Entonces, en esas situaciones, como os decía, lo ideal sería que fueran mínimo 9 cepas diferentes, 9 especies diferentes, ¿vale? Y que fueran más de 10 millones de unidades de bacterias, ¿vale? ¿Cuándo se toma? Os he dicho que son mínimo durante 20 días y lo ideal es tomarlo en ayunas, es decir, que no esté mezclado con la comida. Claro, si yo me lo tomo en ayunas pero a continuación estoy comiendo, no sirve. Tengo que espaciarlo en algún momento en el que no se vaya a mezclar con la digestión, porque yo entonces empiezo a producir mucho ácido para poder digerir los alimentos y puede ser que me cargue una parte importante de esas bacterias, ¿vale? O sea, que separado de la comida, ¿sí? Marcas, os he traído para mí, a día de hoy, las 5 marcas que recomiendo más en estas situaciones, ¿vale? Uno, el único de farmacia que recomiendo es el Vivomix. Os lo voy a ir poniendo por aquí, por el chat, para los que estéis en directo, por si os interesa. Vivomix. De herbolario tenemos Microflora Ultra, de la casa Haussmann, digo casa, quiere decir marca, ¿eh? Tenemos de Natures Plus, me gusta mucho el Express Ultra Pro, de Natures Plus.
el J Natural. Madre mía, qué complicado es escribir por aquí. J-I. Hay muchos y hay muchísimas marcas, ¿eh? Estos son los que yo me he revisado más y me gustan más. Mega. Y por último, el Microbiome Once Daily Woman's The Garden of Life, ¿vale? Si encontráis otras marcas que tengan esto que os comentaba, que tengan mínimo 9 cepas y que tengan más de 10.000 millones de bacterias, estaría ok, ¿vale? He visto que me habéis dejado una duda por aquí. A ver. ¿Por qué separado de las comidas? He comentado que con la comida nosotros producimos más acidez y que el ácido puede matar parte de las bacterias. Sí que es verdad que las propias marcas cada vez están investigando más en este tema y muchas veces lo que hacen es hacer unas películas, ¿no?, del comprimido que protege, pero no nos cuesta nada comérnoslo por separado y así estamos seguros de que realmente las bacterias van a ir vivas hasta el intestino, ¿vale? Vale, me pregunta otro tipo de suplementos. Claro, dependería. En el caso de los minerales, por ejemplo, de los aminoácidos son fuera de las comidas, ¿vale? Las vitaminas liposolubles o los omegas serían con las comidas para que se digiera mejor. Entonces, esto ya es otro tema, sería dependiendo de cada caso, ¿sí? Vale, tenemos la parte más importante cuando sí utilizamos los probióticos. Seguramente me preguntaréis por otras situaciones. 10.000 millones de bacterias, ¿vale? Y cepas significan especies, más de 9. Si no, cuando esté la grabación, que a partir de ahora todos los vídeos de los miércoles con Neos y todo lo que hagamos por Instagram va a ir directamente a YouTube. Si así simplemente tenéis que buscar en YouTube Neos el Cacho y los tendréis todos colgados allí, porque ahora Instagram es muy difícil de encontrar los vídeos colgados, ¿vale? Volvéis a revisar esto tranquilamente, ¿vale? Entonces, otras situaciones en las que me habéis preguntado, bueno, ¿y en esta situación qué? Vale. Por ejemplo, en cándidas en general, ¿damos probióticos o no damos probióticos? Por ejemplo, hay una cepa que en cándida se habla mucho, que es el Lactobacillus crispatus, y que hay muchos estudios que nos hablan en concreto de esta cepa para ayudar a cándida. Es muy importante entender que esto, mira, por haceros como un ejemplo, esto es como una pecera, ¿no? En la pecera tenemos diferentes circunstancias. Los peces que ya hay, el estado del agua y el estado de las paredes, de cómo está, ¿no? Es decir, cómo está el terreno para que puedan vivir esos peces o se acaben muriendo, o a lo mejor lo que acaban viviendo son algas, porque está todo muy sucio, ¿no? Entonces, si esa pecera está a reventar de bichitos y yo pongo más, será complicado que esos nuevos puedan vivir y puedan encontrar espacio, ¿vale? Entonces, cuando yo tengo una candidiasis, es decir, está a reventar de cándidas, y yo pongo un probiótico, pongo nuevas bacterias o tomo fermentados, por ejemplo, que son alimentos que ya tienen esas bacterias de la propia fermentación, no me va a servir de mucho, porque aunque esas bacterias ayuden a que la cándida no crezca, sería para prevenir, pero no para tratar. Primero hay que matar y luego hay que ocupar ese espacio. Es muy importante, como os decía, en los antifúngicos, es decir, que ya hemos matado, ¿no? Se ha quedado el espacio libre y como todos estamos expuestos a la cándida constantemente a nuestro alrededor, es muy fácil que esta cándida vuelva a instalarse. Entonces yo lo que voy a hacer es ocupar el espacio con todas las cepas posibles buenas para que si la cándida pasa por ahí no crezca porque no tiene sitio para crecer, ¿vale? Entonces no voy a poner probióticos cuando hay una crisis de cándida, sino después, cuando ya no hay sintomatología, ¿vale? Luego también es muy importante entender que estas bacterias, si no las alimento, no viven, es como una pecera, pues ya puedes poner los peces más bonitos que tengas, ¿no? Los probióticos más bonitos que tengas. Que si tú no alimentas a estas bacterias todos los días, estas bacterias se mueren. Es así.
Cada vez que comemos estamos alimentando a unas bacterias o a otras, entonces al final es el cómputo total. ¿A quién estás alimentando más? ¿A las chungas o a las buenas? Entonces no sirve de nada pues estar dando probióticos, estar dando bacterias buenas o estar tomando fermentados si la alimentación no las cuida. ¿Qué es lo que alimenta más las bacterias beneficiosas? Los polifenoles, que es un tipo de antioxidante. Son como sus chuches, ¿no? Siempre hemos hablado del tema de la fibra y es verdad que hay lo que se llama la fibra fermentable, que son sus recomendados, sus favoritos, ¿no? Que son los FOS, los GOS, que bueno, ya hablaríamos otro día de esto, pero al final son alimentos que tengan fibra. Tenemos, como os decía, los polifenoles, ¿no? Antioxidantes que conocemos, pues el té verde, el cacao, la granada, los frutos rojos, el aceite de oliva virgen extra. Estos estarían muy ricos en polifenoles. Y luego tenemos el almidón resistente, del cual hemos hablado muchas veces, que hay algunos hidratos de carbono que tienen almidón y que ese almidón, cuando el alimento lo que hacemos es cocinarlo y enfriarlo durante mínimo 12 horas, ese almidón se retrograda, es decir, cambia y deja de ser una energía directa para nosotras, para que se vaya directamente al intestino. No lo podamos utilizar, pero nuestras bacterias sí que la puedan utilizar y puedan alimentarse bien, ¿vale? Entonces, bueno, pues una alimentación muy rica en antioxidantes, en fibra y en almidón resistente hace crecer las bacterias beneficiosas sin que haga falta tomar fermentados o probióticos, porque esas bacterias ya están. Entonces pueden crecer simplemente con una buena alimentación en ese sentido, ¿vale? Luego también el terreno, ¿no? Lo que os decía de la pecera si está sucia. Por ejemplo, en el caso de la candidiasis, si hay inflamación, si hay sequedad, es decir, si hay un terreno árido, es un terreno perfecto para que crezca la cándida, ¿sí? Si hay lo mismo, un terreno en el que hay una colitis o hay una inflamación, una permeabilidad, también será un terreno más favorable para que crezcan bacterias patógenas en el intestino. Por lo tanto, es importante que cuidemos nuestra mucosa intestinal, que reduzcamos los tóxicos y los químicos a los que estamos expuestos, que tenéis otro vídeo de YouTube, ya buscaréis de cómo revisar los tóxicos a los que estamos expuestos y cómo reducirlos. El estrés es algo que va cargándose mucho la mucosa digestiva, las preocupaciones, todo esto que también hemos hablado en muchas anteriores veces. Y luego alimentación inflamatoria, que también va irritando esa mucosa y va cargándose esa pecera para que no puedan vivir estas bacterias de los probióticos, aunque parezca que me haya ido de tema, pero no, ¿vale? Por ejemplo, ahora que hablábamos de colon irritable, que muchas veces muchos médicos, ¿no? Te dicen, colon irritable, toma este probiótico. Esto lo he hablado muchas veces. Colon irritable es una etiqueta a la que nos ponen, es como un saco de patatas a los que ponen mucha gente que no nos encuentran nada en las pruebas genéricas, ¿no? de otras patologías. Pero una persona con un colon irritable puede ser muy diferente a otra, porque al final es un desequilibrio de la mucosa, ¿no? De este terreno y de la microbiota. Y claro, no tenemos bichos diferentes, no tenemos estados de mucosa diferentes, depende de la persona. A lo mejor hay una persona con colon irritable que no le podemos dar un probiótico porque se la liamos más. Entonces, lo de utilizar probióticos genéricamente para colon irritable es una cagada muy grande, ¿vale? Así que, como os comentaba antes, mejor que no. En caso de colitis, depende. Si estamos en crisis, por ejemplo, pues quizá en ese momento no, porque tenemos que tomar un antibiótico, o si estamos en un diverticulitis, no podemos poner más bacterias, tenemos que vigilarlo mucho, ¿vale? Entonces tenemos que valorar en el momento en el que sí que podemos dar bacterias buenas y que normalmente en colitis sí que en una fase posterior es muy importante dar probióticos. En caso de Helicobacter pylori, que esto seguro que también os suena, este tipo de bacteria que suele pasar por nuestros intestinos, que no todas las cepas de Helicobacter son patógenas, pero que hay algunas que sí, y sobre todo el problema es cuando del intestino se va al estómago y encuentra ahí un terreno, es como sus Maldivas. Pues si consigue irse al estómago, pues allí la lía parda, y pylori realmente se come la mucosa y puede generar úlceras, es decir, heridas en el estómago y generar cosas muy, muy chungas ahí, ¿no? Entonces, también hay algunos estudios en los que se nos recomienda, por ejemplo, el Lactobacillus plantarum o el Lactobacillus salivarum para pylori, y en estos casos se recomiendan estas cepas mientras están haciendo los antibióticos para pylori y después, ¿vale?
¿Qué más? Para el colon irritable, que también me preguntaban, ¿qué cepa en concreto eran? Bueno, pues los estudios nos dicen bifidobacterias, pero como os decía, no. Casi prefiero muchas veces no deciros qué cepa es, en caso de pylori sí, pero en caso de colon irritable no, porque depende de la persona, que a lo mejor tiene las bifidobacterias muy altas, ¿vale? Por lo tanto, dependerá de los síntomas en caso de colon irritable y del punto de la colitis ulcerosa en la que esté. Esto que os decía, ¿no? de estudios que nos dicen unas cepas en concreto para algún tipo de patología. Ojo, porque este tipo de estudios los hacen las propias marcas. Entonces, claro, pues a lo mejor la marca dice, mira, me interesa ver esta bacteria para qué sirve, ¿no? O me interesa sacar algo para colon irritable. Entonces, y ojo también porque lo que nos encontramos hoy en día es que los conocimientos de los médicos en base a microbiota o en base a probióticos son lo que los comerciales de las marcas les llevan a consulta, ¿no? Y entonces, pues, oye, pues cuando tengas pacientes con colon irritable, fíjate que tiene estos estudios y recomiéndale esto. Y luego nos vienen a nosotros con que la hemos liado con los probióticos. Así que cuidado a la hora de tomar probióticos a la ligera. A no ser que sean las circunstancias que hemos comentado al principio, que son importantísimos, ¿vale? Otra circunstancia que suele liarse bastante también es durante el SIBO. María me pregunta probióticos durante el herpes zóster. Para el herpes, que ya sabéis que es un virus que se va reactivando cuando le da la gana, es muy importante ver qué es lo que está haciendo que ese virus se vaya reactivando y hay que trabajar de fortalecer bien esa microbiota, esa mucosa y ese sistema inmunitario, pero no dar probióticos en sí, porque no una bacteria va a aguantar que ese virus se reactive, dependerá, porque a lo mejor tienes un sobrecrecimiento bacteriano, es decir, no tienes una deficiencia de bacterias y tomarlo porque sí, no, ¿vale? Vale, estábamos después de SIBO. SIBO es un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado y es cuando sabéis que tenemos intestino delgado e intestino grueso y la mayoría de todos los microorganismos de nuestro cuerpo están en el intestino grueso, en el colon, ¿sí? Pues a veces lo que ocurre es que la compuerta que va entre el intestino delgado y el intestino grueso se queda medio abierta por diferentes circunstancias que tenéis en 1000 charlas gratuitas que tengo colgadas sobre salud digestiva. Bien, pues si esta compuerta se queda abierta, estas bacterias pueden subir al intestino delgado y generarse ese sobrecrecimiento bacteriano que suelen ser sintomatologías de barrigas muy hinchadas que se van hinchando durante el día, que se suelen poner las barrigas súper duras, que cuesta que salgan los gases, que a lo mejor sale el gas y noto como una ligereza, ¿no? Como un alivio. Porque pensad que si tenemos hasta 7 metros de intestinos y los gases se ponen en la parte del principio de estos intestinos, claro, es que le pilla muy lejos la salida. Por lo tanto, se puede ir hinchando, que las barrigas de SIBO parece que estemos embarazadas de muchos meses. Entonces, si tenéis síntomas así, también lo podéis comentar con vuestro médico para hacer el test de la lactulosa, que no tiene nada que ver con la lactosa, para ver si hay un SIBO. Vale, pues ¿qué nos estamos encontrando? Que el tratamiento del SIBO es un tipo de antibiótico en concreto, dependiendo de si el resultado sale que hay más bacterias productoras de hidrógeno o más bacterias productoras de metano, ¿vale? No es un antibiótico cualquiera, pero sí que lo que hacemos es reducir esas bacterias, ¿no? Con un antibiótico porque están en un sitio en el que no se van a ir de allí, como no las matemos, ¿vale? Pero sí que es verdad que también matamos de otros sitios, ¿vale? Pero en general, últimamente lo que se está dando es te dan un antibiótico y luego te dan un probiótico. No es lo mismo, no es la misma circunstancia que cuando tenemos una infección de orina o una infección de oído, es decir, cuando tenemos otra circunstancia en la que damos un antibiótico porque hay un patógeno y luego damos un probiótico para ocupar ese espacio con bacterias buenas. El sobrecrecimiento del intestino delgado suele estar ocupado por bacterias buenas, por lo tanto no tiene ningún sentido matarlas y luego volverlas a poner, y más si la compuerta sigue abierta, porque entonces voy a hacer que al poco esa persona vuelva a tener los mismos problemas. Entonces, por favor, no os toméis probióticos si no ha estado mirado muy bien vuestro caso después de un tratamiento de SIBO, ¿vale?
Me preguntáis, bueno, ¿y qué hacemos con el test de disbiosis? El test de disbiosis es un test de heces especial en el que se miran todas nuestras bacterias que tenemos, levaduras, hongos, arqueas, parásitos, estado de la mucosa, cómo funciona nuestro sistema digestivo, porque puede tener trazas de enzimas o del hígado, de metales pesados. Podemos mirar muchísimas cosas realmente en un test de disbiosis. Y esto no se suele mirar en el cultivo de heces normal de seguridad social o de mutua. Y con este tipo de test, como os he comentado otras veces, es la manera de mirar específicamente qué carajos está pasando en nuestro sistema digestivo cuando no se encuentra nada, ¿no? Entonces, esta también es la manera de saber si a esa persona hay que darle un probiótico, porque un mismo síntoma, como os comenté hace poquito en un post, un mismo síntoma puede significar 50 millones de cosas y es muy importante no tener como, vale, barriga hinchada significa esto, no, puede significar muchas cosas en esa persona, ¿no? Y hay que ver realmente lo que está pasando. Y el test de disbiosis no es la única manera. Hay muchos laboratorios que te hacen como recomendaciones generales. Entonces hay gente que dice, no me hago el test de disbiosis y como ya me hacen recomendaciones de lo que tengo que hacer. No, porque claro, están haciendo... Cuando una persona normalmente tiene estas bacterias, pues se les suele recomendar tal, ya, pero depende de la sintomatología y depende de muchas más cosas. Igual que cuando hablamos de que salud no es solo analítica, ni que salud no es solo preguntar, salud intestinal no es solo el test de disbiosis. Hay que coger el máximo de pruebas, el máximo de datos para poder ver cómo, qué priorizar, qué tratar y cómo ayudar a esa persona, ¿no? Entonces, a veces lo que nos encontramos es un test de disbiosis intestinal en el que a lo mejor hay pues una deficiencia en concreto de unas bacterias. Pues entonces damos un probiótico en concreto de las bacterias que te falten, no uno genérico, porque imagínate que yo te doy un probiótico con 9 cepas, 3 te faltan, pero las otras ya las tienes en exceso y como te dé yo esto, te estoy generando un sobrecrecimiento de las otras. Aquí es donde yo os decía, cuidado que muchas veces la liamos con el probiótico y por eso es un motivo muy importante por el que yo he dejado de dar así a lo genérico y a lo loco probióticos a mis pacientes. Me lo pienso 2 veces antes de darlos y de recomendarlos, ¿vale? Entonces, y muchas veces además valoramos bien. Por ejemplo, ayer tenía una paciente que en el test de disbiosis tenía una deficiencia de bifidobacterias. Si esa persona tiene síntomas de gases o de barriga hinchada, aunque tenga una deficiencia de esas bacterias, no le voy a dar un probiótico. Uno, porque como os he comentado antes, hoy en día sabemos no solo lo que alimenta en genérico a todas las bacterias, sino sabemos a cada tipo de cepa qué le gusta más, sabemos cómo hacer crecer en concreto las bifidobacterias sin tener que dar un probiótico y por lo tanto sin generar que esa persona vaya a tener más gases y más hinchazón, ¿vale? Y porque a lo mejor tenemos que tratar otras cosas para que esa bacteria pueda vivir, porque como os decía, si esa persona tiene una mucosa, tiene una permeabilidad intestinal, no servirá de nada aunque yo vea que tiene unas bifidobacterias bajitas, ponerle en concreto un probiótico de esas, ¿vale? Más dudas que tenía. En estreñimiento, ¿damos probióticos sí o no? El estreñimiento es un tema multifactorial, es decir, son muchos factores los que hay que trabajar a la vez y hay que revisar esa persona de todos esos factores, no todos esos quesitos, cuál es el quesito que pueda estar más influenciando, porque hablamos. Si queréis un día y os interesa, ¿no? Los que os estáis uniendo ahora, dejadme qué temas os interesa para los próximos directos de los miércoles con Neus. Si queréis hablamos de estreñimiento, como os decía, pero el estreñimiento puede ser un tema de falta de agua, de falta de lubricación de grasas en la dieta, de falta de ejercicio, de intestino largo o lento, de falta de acidez en el estómago, de paralización, ¿no? de estrés, de falta de bacterias, de falta de fibra. Entonces sí que en las personas en las que vemos que puede ser que falten bacterias, pues pero las ponemos, pero lo tenemos que mirar bien. Normalmente, en algunos casos en los que hay estreñimiento, ese estreñimiento, claro, las heces están más tiempo acumuladas, por lo tanto las bacterias tienen más tiempo ahí el buffet libre para poder ir comiendo, fermentando y generando gas. Porque el gas, recordad que lo generan nuestras bacterias, no nosotros. Entonces, si una persona con estreñimiento que tiene tendencia a que obviamente se le vaya hinchando la barriga y que tenga gases, le doy un probiótico, pues lo mismo, la vuelvo a liar, ¿vale?
En otros casos en los que me preguntabais, por ejemplo, en caso de sistema inmunitario bajo, es decir, pues de infecciones recurrentes, pero que no están en crisis ahora, resfriados recurrentes, sí que hay algunas cepas que son inmunomoduladoras, es decir, que ayudan a nuestro sistema inmunitario a adaptarse, a aprender y a fortalecerse. Por un lado, porque realmente tienen esa conexión directa y ayudan a nuestro sistema inmunitario a modularse, y por otro lado, porque lo defienden. La primera defensa de nuestro organismo no es el sistema inmunitario, no me cansaré de decirlo, son nuestras bacterias protectoras, y hay muchas cepas que ayudan en este sentido, las lactobacillus, las bifidobacterias, también las E. coli, que hay cepas que no son patógenas y que nos ayudan mucho a modular esto, y hay un tipo de marca que en concreto trabaja cómo modular sobre todo infecciones a nivel intestinales, pero bueno, es eso, hay que mirarlo bien, porque a lo mejor tenemos el sistema inmunitario que está trastocado, pero a la vez hay un sobrecrecimiento, ¿vale? Así que, bueno, pues es eso, que en todas estas situaciones hay que pararse bien, sobre todo en qué casos vigilar, sobre todo si hay hinchazón o si hay exceso de gases. Vuelvo a recordaros qué significa exceso de gases. Gases tenemos que tener, las personas que no tienen nunca gases es un problema porque significa que no tendrán apenas bacterias, y esas bacterias tienen que estar vivas y coleando para hacer muchas de nuestras funciones importantísimas. Tendríamos que tener entre unos 10 y 5 y 25, por decirlo de alguna manera. Recordad que las personas que tienen menos de 5 lo saben porque son muy pocas, y las que tienen más de 25 lo saben porque son muchísimas. Por lo tanto, ya lo hemos dicho muchas veces, no vas a ir ahí con el contador contándote los peretes, no hace falta, pero sí que es importante y que la mayoría no huelan, y que si hay algún día que comemos pues legumbres, coles, alcachofas, espárragos, setas, eso sí que es normal que ese día huelan más, pero dentro de esa normalidad, ¿vale? Entonces, bueno, si estamos más o menos ahí, no se nos acumulan los gases, no tenemos como esos dolores laterales que suelen estar relacionados con acumulación de gases que no pueden salir, pues entonces podemos valorar estas situaciones de dar probióticos, ¿vale? Creo que no me dejo nada, he ido mucho pim pam para no liarme mucho y alargarme mucho con este tema. Bueno, espero haberos podido aclarar varias dudas, que se habla mucho sobre los probióticos y cada uno también dice un poquito. Por lo tanto, bueno, poner toda la información sobre la mesa para que lo tengáis. Sabéis que me podéis escribir por privado cualquier duda que tengáis, y si necesitáis más información sobre salud digestiva, sabéis que me tenéis en consulta, que tenéis un curso en mi página web en neuselcate.com que se llama Digestiones Felices, en las que hablamos sobre la salud digestiva, y que si sois profesionales siempre hacemos 2 veces al año una jornada formativa sobre salud digestiva y sobre candidiasis. Así que tenéis ahí más información por si queréis aprender más. Así que nada, me despido ya, si no tenéis ninguna duda más en directo, y espero veros el miércoles que viene. Un abrazo.